y a Cristo esperando. Miren, yo no sé quién es Lola. ¿Ustedes conocen a Lola? Pero parece que Lola está muy bien. Porque cuando uno está súper bien, dicen que está mejor que Lola. ¿Ustedes han escuchado eso? No sé, hay que investigar a ver de dónde viene eso. Ahora yo le voy a decir algo. Si usted está en Cristo y Lola no está en Cristo, usted está mejor que Lola. Estamos bien mejorando y a la espera de nuestro amado Señor y Salvador. Y qué bueno todo lo que hemos estado haciendo en esta mañana, celebrando los triunfos de la cruz, celebrando el amor de Dios, celebrando su gracia. Y qué bueno que nosotros podemos estar como iglesia. Hermanos, la reunión de los santos. Tú y yo que hemos sido lavados por la sangre de ese Cordero, a quien alabamos todos juntos en esta mañana, en un ensayo de lo que va a ser la eternidad. Si tú no ves eso glorioso, pocas cosas serán más gloriosas. Si tú no lo disfrutas ahora, no lo disfrutarás allá. Así que hemos estado y estamos en uno de los momentos más sublimes y especiales, juntos como iglesia, adorando a nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces mire a su lado y dígale sí que estamos bien a la persona que le acompaña y dele una sonrisa. Digo, si usted está bien, si usted no está bien, no, sí que estamos bien. Muy bien, ahí le voy a invitar para que leamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Queremos reiterar la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana. Qué gozo es poder tenerle. Y también aquellos que se unen a nosotros por medio de la transmisión en YouTube y Facebook. Sean todos bienvenidos. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, una vez más te damos gracias por esta reunión. Qué hermoso es estar en tu presencia. Qué hermoso es meditar en tu grande amor para con nosotros, en tu gracia, en la cruz de tu amado Hijo. Y qué grande es el privilegio que tú nos concedes también de estar frente a tu palabra. Así que en esta mañana, Señor, una vez más pedimos tu bendición en medio nuestro. Prepara nuestros corazones y guíanos. Permítenos escuchar tu voz y ser bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. William Sutton, año 1927, en la ciudad de Chicago. Era un hombre vagabundo que vestía con ropas de harapos, comía de los basureros, los zafacones, y dormía en los callejones. Era un hombre a quien muy pocos le prestaban atención, hasta que un día fue encontrado muerto en uno de los callejones de aquella ciudad por congelamiento. Se congeló del frío. Ahora bien, lo sorprendente no es la muerte de este hombre, sino lo que se descubrió después. Cuando la policía registró las pertenencias de William, encontró un sobre con documentos legales que le acreditaban a él como el único heredero a una fortuna superior, en el año 1927, a los 5 millones de dólares. Su padre había fallecido años antes, pero William jamás
se presentó a reclamar la herencia. Vivió como un pobre, como un mendigo, cuando tenía grandes riquezas. ¿Y por qué digo esto? Porque esta puede ser la situación de muchos cristianos, muchos que han creído y puesto su confianza en Cristo Jesús, pero sus vidas parece que están llenas de miseria espiritual. Mi amado hermano, tú y yo somos poseedores de riquezas impensables en la persona de nuestro amado Señor. ¿Ustedes ven por qué estamos mejor que Lola? A partir de la mañana de hoy, como hemos estado anunciando, nosotros nos embarcamos en un viaje por uno de los libros más emocionantes y transformadores de todas las Escrituras. Ese libro que nos recuerda las incomparables riquezas de la gracia de Dios que han sido dadas a nosotros, a ti y a mí. Un libro que nos va a decir que no hay nadie más bendecido, súper bendecido que un creyente, y que no hay nadie más privilegiado que aquel que forma parte de ese cuerpo por el cual Cristo dio su sangre, llamado la iglesia. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Miren, yo quisiera resaltar la importancia de la carta, pero cuando uno ve cómo se expresan estudiosos, eruditos, comentaristas, uno dice, pero que yo me encuentro corto. La carta de Pablo ha sido elevada en el plano más elevado de la literatura devocional y teológica. Ha sido denominada la reina de las epístolas. Muchos estudiosos no cesan sobre las titulaciones en esa carta que vamos a estudiar. J. Armitage dice que esta es la corona de los escritos de Pablo. A.T. Person dice que es la epístola del tercer cielo. Otro escritor dice que este es el gran cañón de las escrituras, porque él dice que es increíblemente hermosa y aparente, inagotable para todo aquel que pueda asimilarla. Uno más, William Hendrickson, dice, esta es la composición más divina del hombre. Escucha bien. La esencia destilada de la religión cristiana, el compendio más autorizado y consumado de la fe cristiana, lleno hasta el borde de pensamientos y doctrinas. Y él va a concluir ese comentario diciendo, definitivamente, esta es una carta sublime y trascendental. La carta de los Efesios. Una carta que tiene ¿cuántos capítulos? 6 capítulos. Y que nosotros podemos leer en menos de 20 minutos. Pongan en YouTube Biblia hablada, 17, 18 minutos, la va a leer completita. Y aunque es breve, es bastante profunda. ¿Cuánto tenemos nosotros para sacar para nuestras vidas, para la iglesia? Martin Lloyd-Jones, que fue uno de los principales predicadores del siglo pasado, él predicó 232 sermones acerca de esta carta, de 6 capítulos. Tan solo en el primer capítulo, él predicó 37 veces. Juan Calvino, 48 sermones, que ocupan 705 páginas. Hay un puritano que solamente escribió del versículo 10 al versículo 20 del capítulo 6, El cristiano y su completa armadura, se llama el libro, y él escribió 1200 páginas acerca de esos 10 versículos. ¿Cuánto nosotros podemos extraer de esta carta? Esa es la carta que nosotros vamos a estar estudiando.
Y miren, yo debo confesar que que nosotros podamos tener este tiempo como iglesia, a mí me emociona. Hace tiempo que nos hubiese gustado que hubiésemos estado expuestos a estas enseñanzas y ya vamos a iniciar con este estudio. Y lo hacemos con emoción, con gran expectación. Y créanme que también con gran humildad y temor. Porque exponerse a todo lo que Dios nos dice y quizás no actuar en consecuencia pudiese ser un gran problema. Este libro tiene el poder de cambiarte y de seguro que lo va a hacer. Y yo puedo garantizarles que si nosotros escuchamos con oídos atentos, vamos a ser bendecidos y nuestras vidas, oiga bien, no importa cuántos años tú tengas en la fe, tu vida nunca más será igual. Escuché del doctor John MacArthur que al principio de su ministerio, allá en su iglesia, él estuvo predicando esta carta y él dijo que esta carta fue el elemento, el instrumento que Dios utilizó para moldear la vida de aquella iglesia. Y yo creo que sí. Samuel Pérez Millo, en su comentario a los Efesios, él dice, ningún creyente que la lea y la estudie con actitud humilde podrá dejar de experimentar un notable cambio en su vida cristiana, sobre todo en cuanto al concepto personal de Dios y su obra, es decir, la iglesia. Así que estamos, hermanos, delante de una carta de solo 6 capítulos, pero una carta que puede transformar tu vida, una carta que puede transformar la vida de esta iglesia. Y antes de entrar, yo me miraba cómo esta carta a mí a lo largo de los años me ha impactado. Es esta carta la que a mí, a Juan José, le ha llevado a tener un conocimiento más amplio acerca de la hermosura y lo extraordinario que es la iglesia. De hecho, la iglesia es el tema de esta carta, como dice James Montgomery Boyce, que llamó esta carta un minicurso de teología centrado en la iglesia. Un misterio que había estado oculto, pero que ha sido revelado. La iglesia es la obra trascendental de Dios en su obrar con la raza humana, y eso lo va a mostrar esta carta. Es la representación de lo que dice el Señor. Mateo 16, 18. He aquí que yo digo, tú eres Pedro, y en base a la confesión que tú has hecho, lo que has dicho, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia de Cristo. Uno puede ver en Efesios el plano divino para edificar una iglesia madura, sólida y unida. Una iglesia firme. Ha sido esta carta la que como casado, en mi lugar, como hombre casado, me enseña tremendas lecciones, profundas verdades sobre el matrimonio, sobre la vida de familia. ¿Le ha tocado a usted? A mí me ha tocado. Como esposo, como padre, como hijo, y aún lo que han tenido empleado como patrón, como alguien como jefe, no voy a decir jefe, alguien que dirige su empresa. Es esta carta la que no deja de ilustrarme de una manera vívida posible lo que es la escandalosa gracia de Dios. Muerto en mis pecados, apartado de Dios, expuesto a su ira, preso del príncipe de la potestad del aire, pero Dios, los gloriosos peros de Dios, con su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Nos muestra la escandalosa gracia de Dios. Nos enseña cómo debemos hablar. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Cuál? La que es necesaria para la buena edificación, para dar gracia al que te oye.
Esa que me dice que debo amar, que debo ser benigno, que debo perdonar, que debo controlar mi ira, que no debo dar lugar al diablo. Es esa misma carta la que a mí me dice que no hay nadie como un hijo de Dios, uno que ha sido elegido, predestinado, adoptado, redimido, sellado con el Espíritu. No hay nadie. Es esta carta la que me dice vive en pureza. Pero avaricia, fornicación, ni aún se nombre. Y eso lo aprendí desde muy joven y gracias al Señor que nos ha guardado. Es esta carta la que dice, mira Juan, tu lucha no es contra hombres. ¿Contra quién es? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Nos dice que es una lucha que vamos a librar mientras estemos en el cuerpo hasta el día de Jesucristo y que no es una lucha fácil, pero que nos recuerda que somos vencedores. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza siempre. Miren, hermano, yo le puedo seguir citando. Ustedes ven todo lo que nos dice la carta. Yo le estoy diciendo algunas de las cosas que me ha dicho a mí. Yo quiero despertar en ti el apetito por esta carta. Yo no sé si tú te das cuenta hacia dónde nos queremos dirigir. Queremos exponernos de manera individual y como iglesia a esta carta. John Stott, también un gran teólogo que murió hace un par de años, dice, nadie puede leerla sin sentirse conmovida por el asombro y la adoración y sin ser desafiado a la coherencia de la vida. Estamos emprendiendo un viaje, un estudio, que yo no tengo duda puede elevar nuestras vidas hacia las alturas y a las esperanzas que nosotros tenemos en el Señor. Así que luego de esta introducción un poquito amplia, porque quiero que veamos hacia dónde vamos, yo quisiera entonces introducir la carta, los primeros 2 versículos. Y lo primero que debemos hacer es ubicar el contexto histórico de aquella carta cultural, el contexto cultural. Esta carta fue escrita en el año 60, el 62, algunos dicen en el 61, pero ahí está, mientras Pablo estaba en su primer encarcelamiento en Roma. Es una de las llamadas epístolas de la prisión. ¿Algunos recuerdan cuáles son las otras 3? Que son 4. Filipenses, la carta del gozo, Filipenses, Colosenses, ¿y cuál es la otra? Y Filemón, que se la mandó ahí para intercediendo por un jovencito esclavo que se llamaba ¿cómo? Onésimo, ¿verdad? 4 cartas desde la prisión. Y mira qué interesante. Cuando uno piensa que la palabra del Señor no está presa, como Pablo luego le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, muchos escritos gloriosos han salido desde la prisión. Tenemos estos 4. Después de la Biblia, ¿usted sabe cuál es el libro más leído y más vendido? El Progreso del Peregrino. Y lo escribió Juan Bunyan. ¿Saben dónde estaba? En una prisión de 12 años. Escribió un libro que ha sido leído de 250 millones a 300 millones de personas, dicen. Y otros libros, porque la palabra de Dios no está presa. La prisión puede ser un campo fértil para seguir proclamando el evangelio. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, preso, y escribe estas cartas. Ahora bien, la carta que escribe a los cristianos en Éfeso estaba siendo dirigida a un grupo de personas corrientes, comerciantes. Es verdad que dentro de aquella sociedad podíamos encontrar algunos doctores, profesionales, abogados, políticos, pero la mayoría eran gente común.
muchos esclavos. Aquella ciudad, la ciudad de Éfeso, era una ciudad portuaria en toda la costa este del Asia. Era la principal ciudad, para que ustedes entiendan. La principal ciudad de esa zona, la más rica del mundo. En ese momento, dicen los historiadores, que solamente Roma y Alejandría podían acercársele en grandeza. Y dicen algunos que tenían unos 300,000 habitantes. Tanto así que llegó a ser llamada la ciudad madre. Una ciudad con influencia política, económica, con gran ámbito comercial, pero también religioso. El asunto es que el contexto religioso era lleno de ídolos, lleno de perversión, lleno de inmoralidad. Yo sé que ustedes han escuchado quién era, voy a decir como lo diríamos aquí, la patrona de los efesios. ¿Cómo se llamaba? Diana de los Efesios o la diosa Artemisa. En esa ciudad se construyó un templo para esa diosa que duró 220 años para construirse. 127 columnas, 127 pilares de 18 metros de altura, adornado con magníficas esculturas, algo impresionante, tanto así que fue catalogado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, aquella sociedad supersticiosa donde se adoraba a Diana de los Efesios, ¿recuerdan lo que pasó en Hechos? Diana, no tenemos, esa es. Ella era adorada como la reina. ¿Saben cuál es la palabra griega para señor? Kyrios. Pues ella era la Kyrios, pero la diosa de los Efesios y también la salvadora. Y toda la influencia, hermano, yo quiero que ustedes hagan un análisis de imaginación. La influencia de aquel pensamiento era lo que dominaba a aquellos 300,000 habitantes. Hasta que Pablo va a predicar a ese lugar. Y miren, una ciudad con grandes avances, vamos a decir, en aquel momento, riquezas, pero completamente inmoral. ¿Han escuchado de otra ciudad inmoral en el Nuevo Testamento? ¿Quién? Corintios. ¿Saben cuál era la ciudad más inmoral después de Corintios? Efesios, la ciudad de Éfeso. Así que no era algo tan sencillo, era una ciudad completamente inmoral. Dice Martin Lloyd-Jones que a ese grupo de personas es que Pablo en esa ciudad escoge, guiado por el Espíritu, para predicar las más grandes doctrinas de la Biblia. Oiga bien, porque si usted da cuenta y como vamos a ver a lo largo de esta semana, hay doctrinas que son profundas, pero a esas personas es que Pablo le va a decir, ustedes son los elegidos de Dios desde la eternidad, los redimidos. A esas personas, no a teólogos profundos, judíos, rabíes, es que Pablo va a acercarse para hablar. Algunos opinan que esta carta era como una serie de circular que se leía y luego se leía en otras cartas. No tenemos base para afirmarlo. Pero alguien incluso dice, mira, hubo una carta que se perdió, que Pablo le dice a los de Corinto, léanla en la Odisea, y la de la Odisea, léanla acá. Y algunos dicen, esa fue la carta que le mandó a la Odisea. No lo sabemos. Pero sí hay algo que nosotros podemos saber. La carta de Pablo, sea que fuese enviada como una circular a todas las iglesias de Asia Menor, sea que fuese enviada a la Odisea, sea que fuese enviada a la ciudad de Éfeso, es una carta que el Espíritu Santo dirige hoy, ahora, a la iglesia Templo Bíblico Sabica. Así que cuando usted vea la introducción, quizá pueda leerla de manera más personal.
yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad del Señor, a los santos y fieles que se reúnen en la iglesia Templo Bíblico Sabica, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Una iglesia personalizada para ti y para mí. Y a lo largo de la carta, él va a estar describiendo lo gloriosa que es la iglesia y lo glorioso que es ser parte de esa iglesia. Una carta que se divide en dos partes. Los primeros 3 capítulos hablando y poniendo todas las bases, las doctrinas de la iglesia. Y la segunda parte, capítulo 3, 4, 5 y 6, los últimos 3 capítulos, va a hablar de cómo debe vivir la iglesia. Debe vivir en unidad, debe vivir en novedad de vida. No sean como los gentiles, ellos viven así, la iglesia no. Vivan en amor. No se mencione, como dicen en el mundo, vivan como una iglesia que aprovecha bien el tiempo, sean una iglesia llena del Espíritu Santo, sean una iglesia de familias donde Cristo sea el centro. Sean una iglesia que puedan permanecer unidos para vencer las acechanzas del enemigo. 3 capítulos poniendo la base, 3 capítulos diciendo cómo vamos a vivir. La teología baja de la cabeza al corazón y es llevada al campo de la práctica. Así que en el tiempo que me queda, quiero ver 3 cosas de estos 2 primeros versículos. Pusimos la carta en su contexto. En estos primeros 2 versículos vamos a ver primero las credenciales de Pablo, bien brevemente. Segundo, vamos a ver la salutación y la bendición. En tercer lugar, dicen los versículos, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Las credenciales del autor. ¿Quién escribió la carta? Casi nadie rebate eso. ¿Quién fue Pablo? Uno de los hombres más sobresaliente de todo el Nuevo Testamento. Alguien de quien nosotros pudiésemos estar hablando por horas. Pudiésemos hacer una serie de sermones hablando solamente sobre la vida de Pablo. Pues miren, ¿cuál era el nombre de pila, como nosotros decimos, de Pablo? Saulo. ¿Y de dónde venía Saulo? De Tarso. Yo veo que conocemos bien a Pablo. Un hombre que era judío de nacimiento, nacido en la tribu de Benjamín, pero que tenía el privilegio de ser un ciudadano romano. Así como hay privilegio por no tener una ciudadanía X por ahí. Bueno, pues Pablo tenía el privilegio de ser ciudadano de la capital del imperio. Yo siempre digo, pero el privilegio mayor era que era ciudadano del cielo, que es lo que le dice a los filipenses. Y eso somos nosotros. Usted no podrá tener otra nacionalidad. Y miren que ser dominicano es una cosa tremenda. Pero ser ciudadano del cielo, eso ni Mastercard lo va a comprar. Un hombre que fue entregado, fue entrenado como fariseo. ¿A los pies de quién? El principal rabino. Ustedes ven, ustedes saben. De Gamaliel, uno de los principales rabinos judíos. Un hombre que era celoso, como él dice, más celoso de la religión que muchos. Yo aventajaba mucho de mi contemporáneo, dice Pablo. Ese era el hombre que con facilidad sacaba los permisos para acabar con aquellos que decían ser cristianos. Miren qué paradójica es la vida. Mientras él está dando orden y contemplando la muerte, ¿cómo fue que se llamó aquel que murió? Hechos capítulos, Esteban. Ustedes ven que ustedes están en esto. Y mientras él estaba contemplando a Esteban y Esteban estaba diciendo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Dice Lucas, escribiendo en Hechos, que ahí estaba Pablo consintiendo y dando la aprobación. Sí, ejecútenlo por hereje. Oiga bien. Sin embargo, ese hombre, Saulo de Tarso, es aquel que es alcanzado por la gracia del Señor. Yo no puedo seguir la historia, pero él dice aquí, ahora yo soy apóstol de Jesucristo. ¿De quién?
de ese quien él perseguía. Yo te pregunto, ¿tú has pensado cómo es la manera de obrar de Dios? Porque quizás la historia de Pablo puede parecérsela a todos nosotros de una u otra manera. Nosotros estamos en contra de la voluntad del Señor. No, yo no creo en Cristo. No lo digo con mis labios, pero con mis hechos, lo rechazo. Sin embargo, los planes del Señor son tan sabios, tan perfectos, tan misteriosos, tan incomprensibles, que Él viene y escoge a un asesino de creyentes para ser escogido por Él y ser enviado a predicar y a ser creyentes. Dios en su gracia soberana, porque Él utiliza a quien Él quiere, como Él quiere, para cumplir su obra y sus propósitos. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cuántos apóstoles nosotros vemos en las Escrituras? 12, 13 con Matías y 14 con Pablo. Dice, como un abortivo me apareció a mí. Y esos fueron los elegidos para ese periodo especial de la iglesia. El periodo de fundación de la iglesia de la que él está hablando en este libro. Ellos fueron los que vieron a Cristo, hablaron de Cristo, fueron los que bajo la revelación divina del Espíritu Santo pusieron todo el fundamento de la doctrina. Pablo es apóstol de Jesucristo. Ahora digo yo, ¿le parece bien lo que Pablo dice a continuación? Apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Ustedes ven. Por la voluntad del Señor. En otra palabra, no era que Pablo estaba buscando ser apóstol, él estaba buscando todo lo contrario. Voy a Damasco para traer los cristianos, para ejecutarlo. Y Dios intervino. En otra palabra, no fue por mí. Pablo no tuvo nada que ver con aquella dramática conversión, por su nombramiento como apóstol. Todo eso, dice él, es por la soberana voluntad del Señor. Y esa palabra usted la va a ver 4 veces en el primer y segundo capítulo. Por los designios del Señor, su voluntad. Eso es lo que va también a primar en todo el libro. Aquel que ferozmente había sido un cazador de creyentes, ahora es un cazador de perdidos para que sean creyentes. Cuando él está diciendo que es por la voluntad del Señor, él está reconociendo lo que tú y yo tenemos que reconocer. Mi hermano, si tú sirves, fue porque el Señor quiso ponerte a servir. Y Pablo, que luego al final decía, por la gracia del Señor, yo soy lo que soy. En su testimonio a Timoteo, yo era antes un blasfemo, un injuriador, un hereje. Pero él me salvó a mí, el más grande de los pecadores. Yo, el más grande de los él me eligió a mí. Yo no soy digno de esto. Me impacta, como lo dice él a los Gálatas. Dice en el capítulo 1, versículos 15 y 16, que cuando agradó a Dios, oiga bien, ¿cuándo fue que Dios lo eligió? No era cuando estaba ahí apedreando a Esteban. Cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre. Él me llamó por su gracia y revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo le predicase a los gentiles. Wow. Usted ve que es el Señor. Nos salva, nos transforma y nos pone a servir. Todo eso por su gracia. ¿Porque hay capacidad en nosotros? No, lo débil, lo necio, lo vil de este mundo, Él escoge para deshacer lo que es, a fin de que nadie se goce en su presencia. A Dios sea la gloria, a Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, y si el Señor ha puesto dones en ti, como se va a ver en el capítulo 4, esto no es para tú llenarte de gloria, es para traspasar a Él la gloria. Y eso que Él ha puesto en ti es para ser usado en beneficio, en edificación del cuerpo, a fin de que todos seamos capaces, plenos, maduros en la fe. Todo lo que Dios nos da es algo para, en humildad, nosotros depositarlo ante Él diciendo, tú eres Dios y yo te doy gracias, porque siendo el más grande de los pecadores,
tú quieres ponerme a servir. Y esa es brevemente la credencial de aquel hombre que está escribiendo esta carta. ¿Cómo fue que él se presentó? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ese era el método. Primero se ponía, hoy cuando uno escribe una carta, uno pone, mira, acá a fulano de tal, de parte de tal, en tal lugar. Pues en aquel tiempo se escribía primero el remitente, yo Juan José, escribo una carta a Rafael Peniche y luego le ponía el saludo. Yo Pablo, le escribo una carta a los hermanos que están en Éfeso y luego le doy la bendición. Es el mismo esquema y ya él ha dado su presentación, su credencial. Ahora bien, ¿a quién él les escribe? El segundo punto, la descripción de la audiencia. Él le escribe a aquellos hermanos que estaban en Éfeso, pero miren qué interesante cómo él los describe. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Una descripción bastante interesante, porque si ustedes recuerdan hace un momentito, yo les dije que aquella ciudad era una ciudad completamente inmoral, perversa, al igual que los corintios, y Pablo le está diciendo, ustedes son los santos y son los fieles. Yo me imagino a algún hermano leyendo, yo, santo y fiel. Y miren, Pablo va a llamar a sus lectores de esta manera en 9 oportunidades en esta carta. Ustedes son los santos o fieles. Contrario a la idea de que hay santos extraordinarios. Hermano, son personas comunes. No es como un proceso de beatificación, de canonización. Ahora vamos a llamar a Irma Rosa de León, Santa Irma. No, ella es santa por estar, le voy a decir, en la persona de Cristo. No hay ningún proceso de elevación. Santos, apartados, fieles. Quizá la palabra ahí puede ser más bien creyentes, pero lo que más me impacta es que no es que son santos en sí por sí mismos, sino en quién, en Cristo. Miren la carta a los Efesios, 27 veces dice en Cristo. No hay mejor lugar para estar que en Cristo. 39 veces en toda la carta diciendo en Cristo, en Él, en el amado, 39 veces. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que en función de nuestra unidad con Cristo, nosotros tenemos un sinnúmero de bendiciones. Mi amado hermano, no hay una mejor condición para nosotros estar que en Cristo. Tú estás vitalmente unido a Cristo. Todo lo bueno de Cristo es tuyo. Toda la gloria del cielo es tuya en Cristo. Todo el poder es tuyo en Cristo. Pablo hace 2 oraciones en la carta. Pero en la primera oración del versículo 15 al 23 del primer capítulo, él hace una oración. ¿Y saben qué es lo que le va a pedir? Yo pido para que ustedes tengan un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios y para que sus ojos sean iluminados, alumbrados, para que puedan entender cuál es la incomparable esperanza, cuáles son las enormes riquezas, cuál es el poder que está obrando, que resucitó a Cristo y que está obrando en la iglesia. Él va a orar por eso. Nosotros estamos vitalmente unidos a Cristo. Él expresó de otra manera, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Lo dijo todavía de una manera más tremenda. A ver, ¿cómo es que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21? ¿Cómo es? Wow, tan conocido. Porque para, sí. Porque para mí el vivir es Cristo. Mi hermano, esa es nuestra vida. Y Pablo dice, a los santos y fieles que están en Cristo. Define la ubicación espiritual, eterna y permanente. En Cristo está descrita nuestra posición. En Cristo está descrita toda nuestra existencia. Pablo, apóstol de Jesucristo, el autor. ¿A quién? A los santos y fieles. ¿Santos por qué? Porque están en Cristo. De hecho, en el capítulo más adelante, versículo 3, dice que nos eligió, versículo 4, en Cristo. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuesen santos. Ah, usted ve. Ven acá, pero no que somos santos y vamos a ser santos. Si Él nos eligió y en Cristo nosotros somos santos y fieles. Y en tercer lugar, más brevemente, la bendición de Pablo. ¿Cómo dice el versículo 2? Gracia y paz a ustedes, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes sabían que cuando los griegos se saludaban, utilizaban una palabra. Nosotros decimos, ¿cómo tú estás? Así es ibaeño, y le cortamos la está, ta. Pues los griegos decían, Kaidein, Kaidein, y se saludaban. Si eran dos judíos, ¿saben cómo se saludaban? Shalom, shalom, shalom. Bueno, algo así. Pues Pablo está utilizando tanto el saludo de los griegos como el saludo de los judíos. Y la palabra que él utiliza aquí es la palabra caris, gracia, gracia y paz. Las dos provisiones de Dios en Cristo, tanto como la gracia como la paz, eso viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto. ¿De quién viene? Del Padre creador de las luces, el Padre de lo alto. La gracia, si usted se da cuenta, otro término que vamos a ver a lo largo de toda la carta, gracia, es la fuente de todas las bendiciones. Es por gracia que Él nos salvó, es por gracia que Él nos redimió, es por gracia la esperanza que tenemos. ¿Recuerdan un coro viejo que se cantaba, los más jóvenes? Eso nada más lo sabemos, quizá Omar, yo y Gladys, ¿verdad? Esos tres. Si un ángel me preguntase, ¿cómo? Si un ángel me preguntase, ¿cómo ahí entré? Entonces, los que están cantando tienen más de 40 años. Responderé por su favor. No, Olfita, porque lo escuchaba de su padre. No, Olfa, no, tú no. En otras palabras, yo respondo, Señor, estoy en este lugar por tu gracia. La gracia es la fuente de todas las bendiciones, es la fuente incluso de la paz. La gracia viene primero, luego viene la paz. Conoce la gracia, conoce la paz, porque sin gracia no hay paz. Como alguien ha dicho, la gracia es la fuente y la paz pertenece al chorro de bendiciones espirituales de esta fuente que emanan. Esta paz es la sonrisa de Dios que se refleja en esa gracia derramada en el corazón de los redimidos. La gracia es todo el poder de Dios, es todo su amor, toda su belleza disponible. Oye bien, para ti y para mí, para que hoy, no importa la situación que nosotros estemos atravesando, podamos tener paz. Una paz que aún en medio de las preocupaciones va a guiar, no por nada te afanes. Sé conocida tu oración, tu petición con toda oración, súplica, ruego en el Espíritu. ¿Y qué va a pasar? Esa paz de Dios va a guardar tu corazón y tus pensamientos. La gracia es la fuente, la paz es el resultado. Y Pablo está diciendo, gracia, paz sean sobre ustedes. Y nosotros decimos, Padre, gracias porque tu gracia, valga la redundancia, y tu paz han sido derramadas en esta iglesia. ¿De quién viene la gracia y la paz? De Dios el Padre
de Dios el Hijo. Ambos dándonos todo lo que nosotros necesitamos para honrarle a Él. Hermanos, el tiempo nos pasó. Algunas preguntas de aplicación. Ustedes ven que nos estamos embarcando en un viaje tremendo. El estudio de esta carta. ¿Tú has pensado en lo glorioso que es la iglesia? Hermano, usted se ha puesto a meditar en lo grande que es la iglesia. La iglesia es la obra de arte principal, primordial de Dios en su obrar con la raza humana. La iglesia, ¿quiénes somos? Tú y yo. ¿Y nosotros somos quiénes? Santos, pero somos pecadores. Mi hermano? Santos, pero somos pecadores, que muchas veces no nos perdonamos. Y Pablo dice, perdónense. Que muchas veces no nos soportamos. Y Pablo dice, sopórtense unos a otros. Que muchas veces no nos amamos. Y suena duro decirlo. Y Pablo le dice, iglesia, anden en amor. ¿Has entendido lo que es la iglesia? Porque nosotros vamos a ver eso a lo largo de toda la carta. Hermanos, y qué gloriosa es la iglesia. He dicho en otras ocasiones, en una ocasión alguien dijo que si nosotros viésemos a un santo o a un hermano, que uno lo ve ahora, no. Cuando lo vea glorificado en el cielo, dice él, C.S. Lewis, yo me voy a ver tentado a adorarlo, a postrarme, porque Dios está haciendo en cada uno una obra tremenda de construcción, hasta que todos lleguemos a la unidad, a la madurez. Mi hermano, la iglesia es tan grande que Cristo dio su sangre para formar esta iglesia. Sí, con nuestros pecados, con nuestras debilidades, con todas nuestras imperfecciones, tú y yo somos llamados los santos y estamos llamados a preservar la unidad de este cuerpo que es la iglesia. Y nos gozamos. Y un día, imagínalo, por toda la eternidad, y no solamente los 200 que están acá, dice en Apocalipsis capítulo 5, miríadas de miríadas, un término griego para decir un número incontable. Mira, hermano, imagínense un domingo allá, digo, allá vamos a adorar, pero imagínense un culto con todos los millones de todas las edades, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, todos juntos como iglesia, adorando al Rey que vive por los siglos de los siglos. Por eso la iglesia es gloriosa. Una segunda pregunta. ¿Tú te has dado cuenta de la posición que tú tienes? ¿Cómo llegaste en la mañana de hoy? ¿Ahogado en tus problemas? Oye, pero que ya hoy estamos a 7, a 6. Y yo no sé porque cobré el viernes y esta semana como que ya está apretada. Bueno, y sí, puede que no esté ahí, estamos un poquito apretados económicamente. Nosotros tenemos al Dios que nos ha dado todas las riquezas. ¿Quiénes somos? Elegidos, adoptados, redimidos, sellados. Nosotros somos el pueblo de Dios, pero somos la propiedad especial de Dios. ¿Has pensado? Y Él también suplirá todas nuestras necesidades, ¿conforme a qué? Ah, pues si Él es que tiene, si Él es rico. Hermano, ¿qué es lo que le estoy diciendo? No importa cuál sea tu situación, tú en esta mañana eres un súper bendecido. Así que alaba al Señor. Pero en tercer lugar, eso es lo que nosotros somos en Cristo y todo lo que tenemos. La carta nos va a hacer un llamado a nosotros vivir
conforme a nuestro llamado. ¿Qué hizo Pablo? Yo huía, pero ahora soy un enviado. Yo estoy predicando el evangelio. Él fue obediente. Vivió la vida. Para mí el vivir fue Cristo. A partir del capítulo 4, Pablo le va a decir, vivan conforme al llamado de su vocación. Mis amados, lo que vamos a ver a lo largo de todos estos meses no es meramente quiénes somos, sino cómo nosotros debemos vivir. ¿Estás tú viviendo según lo que dice esta carta? Y una última. Qué glorioso es que el Señor puede utilizarnos a todos, no importa quién yo era, cuán pecador, y todos somos grandísimos pecadores, haya sido, Él puede utilizarme como Él quiere, cuando Él quiere, para honra y gloria de su nombre. Hermano, somos una iglesia y el Señor ha puesto dones y gracias en ti. Tú la vas a utilizar para su gloria, pero también para el bien de su obra. Hoy iniciamos esta serie de estudio. Quiero terminar con las palabras del Sir Francis Bacon. Él dijo, hay libros que deben saborearse, otros que deben tragarse, algunos otros que deben masticarse y digerirse. ¿Saben qué? Nosotros vamos a saborearlo, vamos a tragarlo, vamos a masticarlo, vamos a digerirlo, a disfrutarlo. ¿Le parece bien? Un reto que les voy a dejar. Lean la carta completa esta semana, coja 20 minutos y después que la lea completa, trate de memorizar. Ustedes saben que Mamá Mecho se la sabía, le estaba preguntando, ya, dice, sí, más o menos, tú sabes que la memoria, pero Mamá Mecho se aprendió la carta entera. Hay un jovencito por ahí que tiene 12 años, se sabe 40 versículos. Se llama Giancarlo. No, si ustedes lo ven, dice que dígale, hermano, créanme que esta carta puede transformar tu vida y estoy seguro que va a transformar la vida de la iglesia. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú nos permites exponernos a tu palabra. Qué glorioso es la iglesia y cuán glorioso es tu obrar para con la iglesia. Señor, iniciamos esta carta dándote gracias por todo lo que en Cristo nosotros somos. Gracias porque no hay mejor identidad que la que decir estoy en Cristo. Señor, y también queremos pedirte para que tú nos ayudes a vivir como dignos del llamado de nuestra vocación. Que vivamos como santos. Sí, somos fieles en Cristo, pero que también hay una fidelidad personal. Cada uno viviendo una vida justa y piadosa que muestre que tenemos a Cristo y que muestre realmente todo lo que nosotros tenemos en Él. Padre, queremos presentar quizás a algún amigo en esta mañana presente. Un amigo que ha venido a este lugar. Sabemos que tu gracia está extendida en esta mañana. Y tú quieres en tu gracia dar salvación y también traer paz al corazón. Y te pedimos por ellos, para que en esta mañana tú obres de manera especial. Sabemos que la salvación es tuya y tú das la paz que el mundo tanto anhela, pero que no va a encontrar fuera de la persona de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que abre los ojos del corazón, los ojos de la fe, para que en esta mañana puedan entender su pecado y puedan abrazar ese regalo de gracia que tú das en Cristo el Salvador. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.